Los encontré acurrucados bajo un puente de la autopista en la lluvia torrencial. El hombre abrazando a un bebé febril contra su pecho, ambos empapados hasta los huesos. Este no era cualquier hombre sin hogar. Este era mi nieto. Durante 30 años, había creído que la traición de mi hijo era el peor dolor que jamás sentiría. Las cuentas vaciadas, el ataque al corazón de mi esposo cuando descubrió el robo, las décadas de aislamiento. Nunca imaginé que estaría parada en el barro bajo ese paso elevado de concreto, la lluvia empapando mi abrigo caro, mirando los ojos de mi esposo en el rostro de un extraño. «James Sterling», pregunté, mi voz apenas audible sobre la tormenta. Levantó la vista, sospechoso, protector. «¿Quién eres tú?», exigió, protegiendo a su hija bebé de esta mujer extraña que aparecía de la nada. «Mi nombre es Alice Sterling», dije, agachándome a su nivel. «Sé que tu padre te dijo que yo estaba muerta, pero soy tu abuela». La expresión en su rostro en ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. He tenido la carpeta de plástico en mi escritorio por 3 días. Negra, sin nada destacable, lo suficientemente delgada como para deslizarse entre las páginas de un libro y desaparecer. Mi asistente la había colocado allí sin comentario, sabiendo mejor qué mencionar lo que contenía. 3 mañanas he tomado mi café en este escritorio, he movido papeles alrededor de ella, he hecho llamadas, todo mientras fingía que no estaba allí. Hoy, estoy cansada de fingir. El Atlántico se extiende más allá de mis ventanas. Un lienzo azul brillante bajo el sol de Florida. Diseñé este penthouse yo misma después de que Spencer murió. Todo mármol blanco, vidrio y acero, líneas limpias, nada innecesario. Nada que atrape polvo o recuerdos. He vivido aquí por 28 años ahora. A veces todavía me siento como una visitante. Levanto la carpeta. Es más ligera de lo que debería ser considerando lo que contiene. 30,000 pesos por un informe de 6 páginas y una fotografía. Supongo que la información no pesa mucho estos días. Dentro está exactamente lo que esperaba. El informe final de Decker Investigations. Decker mismo está jubilado ahora. Su hijo manejó menos minucioso que su padre, pero discreto. El nombre Sterling todavía abre puertas incluso en mi semi-retiro. La compañía se maneja sola ahora, más o menos. Solo intervengo cuando la junta se pone sentimental con las propiedades antiguas. El sentimentalismo es el enemigo de un negocio sólido. La primera página es un resumen. Nombre James Spencer Sterling, edad 28. Ocupación trabajador de fábrica despedido. Residencia actual sin hogar. Ubicación Columbus, Ohio. Debajo de eso, la línea que mis ojos no parecen poder pasar. Padres Gregory y Brendan Sterling. Enajenados. Mi café se ha enfriado. Lo aparto. Sabía que existía, por supuesto. Había contratado al primer investigador cuando Gregory desapareció con nuestro dinero. Para entonces, Brendan ya estaba embarazada. Quería saber a dónde fueron, qué hicieron con el fondo de retiro de Spencer, con las cuentas de emergencia, con los bonos destinados a la educación de nuestros nietos. Los encontré viviendo cómodamente en Seattle. Gregory trabajando en una firma de inversiones, usando las conexiones de Spencer, usando nuestro nombre. Cerré la investigación después del funeral de Spencer. Parecía poco punto después de eso. Pero hace 3 semanas, algo me despertó a las 2 de la mañana. El tipo de despertar en que de repente estás completamente alerta.
Spencer solía decir que era alguien caminando sobre tu tumba. Me levanté, preparé té y me senté en mi cocina, sintiendo que esperaba a algo. Para la mañana, había llamado al hijo de Decker y le había dado el nombre de Gregory. No sabía qué esperaba encontrar después de todos estos años. No esperaba esto. El informe es metódico. Una crónica de colapso sistemático. James Sterling, nacido en Seattle, se mudó a Ohio a los 6 años. Estudiante promedio, sin antecedentes penales. Casado a los 22 con Olivia Whitman. Hija nacida hace 16 meses. Sophia Marie Sterling. Empleado en Midwest Manufacturing por 5 años. Recientemente despedido por reducción de planta. Y luego el desmoronamiento. Esposa se va con otro hombre. James pierde el apartamento por pagos atrasados. Auto embargado. Solicita espacio en refugio. En lista de espera por hacinamiento. Hace llamada telefónica a los padres solicitando asistencia temporal de vivienda. Solicitud denegada. Leí esta última línea 2 veces. Solicitud denegada. Tan frías, esas 2 palabras. Tan familiares. Gregory negándole refugio a su propio hijo justo como nos negó cualquier explicación cuando vació nuestras cuentas y desapareció. Algunos patrones nunca se rompen. La página final del informe es la fotografía. Granulada tomada desde la distancia. Un hombre sentado encorvado bajo el techo de concreto de un paso elevado de autopista. Cabello oscuro, figura delgada. Está acunando algo contra su pecho, un bulto envuelto en lo que parece una chaqueta azul descolorida. Una manita es visible, alcanzando hacia su rostro. Dejo la foto con cuidado, como si pudiera desmoronarse entre mis dedos. Estoy de vuelta en nuestra vieja casa en Havenwood Drive. 30 años desaparecen como humo. La casa está demasiado silenciosa cuando abro la puerta. El auto de Spencer está en el garaje, pero no responde cuando lo llamo. Lo encuentro en su estudio mirando la caja fuerte abierta en la pared. Vacía. El escritorio antiguo donde guardaba el reloj de bolsillo de su abuelo, los cajones colgando abiertos. Recuerdo cómo no se giró cuando entré. Como solo siguió mirando la caja fuerte vacía. Gregory se lo llevó todo, dijo. No era una pregunta. Su voz era plana como si estuviera comentando sobre el clima. Llamé al banco, llamé a nuestro contador, llamé al teléfono de Gregory una y otra vez. Sin respuesta. Para cuando miré de nuevo a Spencer, su color había cambiado. Gris como papel viejo, su mano izquierda aferrando su pecho, su mano derecha alcanzándome. No pude alcanzar el teléfono a tiempo. El doctor lo llamó un infarto masivo. Causas naturales. Nada que nadie pudiera haber hecho. Yo sabía mejor. Spencer Sterling murió de un corazón roto, sentado en su silla favorita de cuero, traicionado por el hijo que había sido el centro de su mundo. El recuerdo se retira, dejándome de vuelta en mi penthouse silencioso. La carpeta todavía está abierta. La fotografía todavía mirándome. James y Sophie Sterling, el nieto de Spencer, la bisnieta de Spencer. Viviendo bajo un puente porque Gregory les negó refugio. Durante 30 años, he sido un fantasma en mi propia vida. Dirigir las propiedades a Benwood era solo algo para llenar los días después de que Spencer se fue. Dejé de preocuparme por la mayoría de las cosas, dejé de invitar gente, dejé de celebrar fiestas. Las mujeres en mis comités de caridad me llamaban reina de hielo a mis espaldas. Nunca las corregí, pero el hielo puede preservar cosas como la rabia, como el propósito. Cierro la carpeta con un golpe suave. La decisión se siente como despertar de un largo sueño.
Presiono el botón del intercomunicador en mi teléfono de escritorio. Margaret, necesito el jet preparado y llama a Arthur en el servicio de autos. Necesitaré transporte en Columbus, Ohio. Sí, señora Sterling. ¿Cuándo partirá? Miro la carpeta negra una vez más. Mañana por la mañana. Y Margaret, prepara mi maleta para al menos una semana. Ropa adecuada para el clima de Ohio en esta época del año. Por supuesto. ¿Alguien la acompañará? No, esto es personal. Termino la llamada y camino a la ventana. 65 pisos abajo. La gente se mueve como insectos. Tan pequeños desde esta altura. Tan fácil olvidar que tienen vidas tan complicadas como la mía. Durante décadas, me he mantenido por encima de todo. Apartada. Segura. Eso termina mañana. Presiono mi palma contra el vidrio frío. Tengo 78 años. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Tengo una compañía que lleva el nombre de la familia de mi esposo. Lo que no tengo es mucho tiempo restante ni nada que se parezca a familia. El hombre bajo ese puente no sabe que existo. Su padre probablemente le dijo que yo estaba muerta justo como me dijo a mí que se habían mudado al extranjero. Otra de las mentiras convenientes de Gregory. James no sabe de Spencer, de Avonwood, de su legado. No sabe que sus ojos, si son algo como los de la foto de su licencia de conducir en el informe, son del mismo marrón profundo que los de mi esposo. No lo sabe, pero lo sabrá. No he rezado desde el funeral de Spencer. No he creído en casi nada. Pero parada aquí mirando la vastedad del océano, me encuentro esperando que algún rastro de Spencer viva en ese joven. Que el veneno de Gregory no haya llegado hasta la siguiente generación. Mañana lo descubriré. Mañana conoceré al último de los Sterling, aunque él no sepa que eso es lo que es. Los motores del jet zumbaban en un tono que hacía mucho había dejado de notar. 6 horas de West Palm a Columbus. 6 horas para cuestionar mi propia cordura. Afuera de mi ventana, las nubes se extendían como una alfombra blanca debajo de nosotros. Había dejado mi bandeja de almuerzo intacta en la mesa lateral. Algún plato de salmón artísticamente arreglado que Margaret había pedido. La comida no tenía interés. Estaba funcionando con café negro y determinación, ambos amargos y necesarios. La asistente de cabina apareció a mi lado. Señora Sterling, aterrizaremos en 20 minutos. Su auto está confirmado y esperando. Gracias, Jessica. El clima en Columbus no es ideal. Lluvia fuerte. ¿Le gustaría que arregle algo adicional? No. Empaqué apropiadamente. Asintió y se retiró. La había empleado por casi una década, y todavía me trataba con la deferencia cautelosa de una nueva contratada. Supongo que he cultivado esa respuesta. Más fácil así, menos preguntas. El jet comenzó su descenso, inclinándose a través de una espesa capa de nubes. Cuando rompimos, Ohio se extendía debajo de nosotros, plano, gris y sin nada destacable. Nada como los azules y verdes vívidos de Florida. Este paisaje coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Thomas estaba esperando como prometió, parado junto a un Lincoln negro con un paraguas listo. Había manejado para mí en 6 ciudades diferentes a lo largo de los años. Nunca preguntaba, nunca ofrecía conversación innecesaria. El empleado perfecto, señora Sterling, dijo con un pequeño asentimiento mientras sostenía la puerta. Thomas, bueno verte de nuevo. ¿A dónde, señora? Le entregué un pedazo de papel doblado con las coordenadas marcadas. Lo miró, su expresión sin cambiar. Por supuesto, debería ser unos 30 minutos.
El auto se alejó del terminal de aviación privada. Incorporándose a la autopista, Columbus parecía una de las docenas de otras ciudades medianas americanas que había visitado por negocios. Los mismos restaurantes de cadena, los mismos concesionarios de autos, los mismos carteles publicitarios prometiendo alivio de deudas, enfermedades y desesperación. La uniformidad era casi reconfortante en su predictibilidad. Luego giramos al este, y el paisaje comenzó a cambiar. Las primeras señales fueron sutiles. Más baches en la carretera. Menos edificios nuevos, luego marcadores más obvios, centros de préstamos de día de pago, tiendas de licores con ventanas enrejadas, lotes vacíos donde alguna vez habían estado negocios. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, luego con intensidad creciente. Los limpiaparabrisas creaban un ritmo hipnótico contra el vidrio. Slap, 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 slap. He tenido propiedades en barrios como este. Al principio de mi carrera, caminaba las calles yo misma, identificando edificios para adquirir. Spencer siempre decía que tenía ojo para el potencial debajo de la decadencia. Pero esos eran viajes de negocios, evaluaciones clínicas de valor. Esto era diferente. En algún lugar de este lugar olvidado estaba mi nieto. Mi nieto. Las palabras todavía se sentían extrañas en mi mente. El auto redujo la velocidad mientras nos acercábamos a un enorme paso elevado de concreto. La autopista arriba rugía con el flujo constante de tráfico amplificado por la fuerte lluvia tamborileando en nuestro techo. A través de las ventanas rayadas, podía distinguir un pequeño campamento metido contra uno de los pilares de soporte, una lona azul, algún tipo de tienda. Pilas de lo que podrían haber sido pertenencias o solo basura. Thomas se detuvo en el hombro lodoso, las llantas chapoteando en la tierra mojada, el motor ronroneaba suavemente mientras se giraba para mirarme. Señora, esto no parece, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado, seguro. Si me dice que necesita, puedo ir por usted. No, Thomas. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Más suave, agregué. Este es mío. Su rostro no traicionó nada. Mantendré el auto encendido. Saqué mi paraguas de su funda y abrí la puerta. El sonido de la lluvia era ensordecedor, un rugido puntuado por el trueno de los camiones pasando por encima. El olor me golpeó inmediatamente. Tierra mojada, escape y algo más. La particular ranciedad de la pobreza. Mis zapatos, cuero italiano, sensatos pero caros, se hundieron inmediatamente en el barro. No me permití dudar. Comencé a caminar hacia el campamento. Mi paraguas, un escudo frágil contra el aguacero. El agua salpicaba contra mis tobillos con cada paso, empapando mis pantalones a pesar de mi pisada cuidadosa. El área debajo del puente era un mosaico de charcos y basura. Envolturas de comida rápida, vidrio roto, un carrito de compras volcado de lado, y allí contra el pilar de concreto, una pequeña tienda. Su tela delgada ondeando con las ráfagas ocasionales de viento que barrían bajo el paso elevado. Estaba a mitad de camino cuando lo escuché, un llanto delgado apenas audible sobre la tormenta. El llanto de un bebé, no el sano bramido de un berrinche, sino el sonido débil, exhausto de incomodidad genuina, de necesidad. Mi paso se aceleró a pesar del terreno traicionero. Al acercarme, pude ver que la solapa de la tienda estaba parcialmente abierta. Dentro, un hombre estaba arrodillado de espaldas a mí. Sus hombros estaban encorvados, su columna visible a través de su camiseta delgada mientras se inclinaba sobre algo en sus brazos. Sus movimientos eran gentiles pero desesperados, el balanceo rítmico de alguien tratando de calmar al niño. Me detuve justo fuera de la entrada. Por un momento, me quedé congelada, el peso completo de lo que estaba haciendo de repente real. Ya no estaba mirando un informe.
Esto no era un problema abstracto para resolver. James Sterling. Se giró bruscamente, el movimiento tan rápido que pareció doloroso. Un brazo se apretó instintivamente alrededor del bulto que sostenía. El otro se apoyó contra el suelo como si estuviera listo para huir. Su rostro, Dios. Su rostro bajo la barba incipiente y el agotamiento. Podía ver a Spencer. La misma mandíbula fuerte. Los mismos ojos hundidos ahora cansados y defensivos. ¿Quién eres tú? Su voz era ronca. Ya sea por desuso o por enfermedad. El bebé en sus brazos se retorció, sus llantos volviéndose más insistentes. Estaba envuelta en lo que parecía una chaqueta de hombre, demasiado grande para su diminuta figura. Su rostro estaba rojo, su cabello oscuro pegado a su frente con sudor, a pesar del frío en el aire. Sin pensar, di un paso adelante y ajusté mi paraguas, inclinándolo para cubrir completamente la abertura de la tienda. La lluvia inmediatamente comenzó a golpear mis hombros y cabeza, pero apenas lo noté. Está caliente, dije, asintiendo hacia la niña. Fiebre. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué quieres? No tenemos nada. No estoy aquí para quitarte nada. Me agaché, poniéndome a su nivel de ojos, ignorando el barro empapando mis rodillas. Mi nombre es Alice Sterling. Nada. Sin reconocimiento en sus ojos. Soy tu abuela. Me miró fijamente, la confusión dando paso a la sospecha. Eso no es posible, dijo rotundamente. Mis abuelos están muertos. De ambos lados. Tu padre te dijo eso sobre mí al menos. Mantuve su mirada firmemente. Gregory mintió. Al mencionar el nombre de su padre, algo cambió en su expresión. No exactamente suavizándose. Un tipo diferente de cansancio. No sé qué tipo de estafa es esta, pero no estoy interesado. Comenzó a girarse, luego se detuvo cuando el bebé soltó otro llanto. Este más urgente. Necesita un doctor, dije en voz baja. ¿Crees que no lo sé? Las palabras estallaron de él crudas de frustración y miedo. La sala de emergencias dijo que solo es un resfriado. Me dieron un poco de Tylenol infantil y nos echaron. Ha estado así por 3 días. Lo estudié por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste, James? Miró hacia otro lado. Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Ayer, tal vez. Su mandíbula se tensó. Mira, aprecio la preocupación, pero tengo un auto esperando. Lo interrumpí. Está cálido, seco, hay comida, y puedo hacer que un pediatra nos encuentre en mi hotel en 1 hora. Se rió, un sonido áspero sin humor. Claro. ¿Y qué quieres a cambio? Nada que no estés dispuesto a dar. Me incliné ligeramente hacia adelante. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Te estoy pidiendo que tomes una decisión práctica por el bien de tu hija. Los llantos del bebé habían disminuido a gemidos. Parecía completamente agotada. Sophie, dijo suavemente, mirándola. Su nombre es Sophie. Sophie, repetí. El nombre se sintió extraño en mi lengua. Desconocido pero de alguna manera correcto. A Spencer le habría gustado ese nombre. ¿Quién? Tu abuelo. Mi esposo. Estudió mi rostro, buscando algo. Una señal tal vez, o algún indicio de engaño. Lo que vio en cambio debió haber sido agotamiento igual al suyo. 1 hora, dijo finalmente, iremos a tu hotel. Sophie ve a un doctor. Luego hablamos. Si no me gusta lo que oigo, nos vamos. Asentí una vez, de acuerdo. Recogió una mochila pequeña,
todas sus pertenencias en el mundo, me di cuenta, y se puso de pie con dificultad mientras mantenía a Sophie segura contra su pecho. Noté cómo se tambaleó ligeramente, estabilizándose contra el poste de la tienda. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Puedo cargar a mi propia hija, respondió, el orgullo endureciendo su espalda. Momentáneamente, caminamos de vuelta al auto en silencio, la lluvia todavía cayendo con fuerza alrededor de nosotros. Thomas nos vio acercarnos y rápidamente salió para abrir la puerta trasera. Si estaba sorprendido por mis acompañantes, no lo demostró. Mientras James se deslizaba al interior cálido del auto, todavía aferrando a Sophie contra su pecho. Capté un vistazo de su rostro en la luz tenue. Por solo un momento, el cansancio se desvaneció, reemplazado por un alivio absoluto. Era la mirada de alguien que había estado ahogándose y finalmente tocaba tierra firme. Lo seguí al auto, cerrando mi paraguas y dejándolo goteando en la alfombra del piso. El Hotel Granville Thomas y llama al Dr. Winters. Dile que es urgente. Mientras el auto se alejaba del curb, miré hacia atrás a la pequeña tienda, ya colapsando bajo el peso de la lluvia. Habría desaparecido para la mañana, arrastrada como si nunca hubiera existido, como si ellos nunca hubieran estado allí en absoluto. Algunos fantasmas se negaban a ser olvidados. Observé a James desde el otro lado de la suite del hotel mientras la doctora Winters examinaba a Sophie. La transformación del puente a este momento había sido rápida y desorientadora para él sobre todo. Menos de 3 horas atrás, habían estado acurrucados bajo ese paso elevado de concreto. Ahora Sophie yacía en sábanas blancas crujientes mientras una pediatra escuchaba su pecho. Infección respiratoria. La doctora Winters confirmó quitándose el estetoscopio. Necesita antibióticos inmediatamente. Traje algunos conmigo para empezar. Miró directamente a James. La ayudaste justo a tiempo, señor Sterling. James no había soltado la manita de Sophie durante todo el examen. ¿Estará bien con el cuidado adecuado? Absolutamente. Necesita calor, descanso, medicación y buena nutrición. La doctora Winters miró hacia mí. La señora Sterling dice que viajarán a Florida mañana. James me miró, la incertidumbre clara en su rostro. Solo si Sophie está lo suficientemente bien, dije, y solo si eso es lo que James decide. La doctora Winters asintió. El vuelo privado en realidad sería mejor que el viaje comercial. Menos exposición a otras enfermedades. Proporcionaré instrucciones detalladas para el cuidado durante el viaje. Después de que se fue, James se sentó al borde de la cama. Sophie acunada contra él. Había caído en un sueño más pacífico después de tomar la medicina. El silencio entre nosotros se extendió, lleno de preguntas no formuladas. «Hay comida», dije finalmente, señalando el carrito de servicio a la habitación que había pedido mientras la doctora examinaba a Sophie. «Deberías comer algo». Miró los platos cubiertos, luego de vuelta a Sophie. Entendí su renuencia a dejarla aunque fuera por un momento. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo mis brazos. Su vacilación fue breve pero notable. Luego con cuidado, transfirió a su hija a mis brazos. Me acomodé en un sillón apoyando su cabeza en la curva de mi codo. «Come», dije. «Yo la tengo». Comió como un hombre que no había visto comida en días, lo cual probablemente era el caso. Mantuve mis ojos en Sophie, dándole la dignidad de no observar su hambre. Su pequeño peso en mis brazos se sentía tanto extraño como familiar. Habían pasado décadas desde que había sostenido a un bebé. Gregory, luego algunos hijos de amigos, luego nadie. El pensamiento de Gregory amenazó con surgir, pero lo aparté. No ahora. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó James finalmente, su voz baja.
Es complicado, respondí. Y necesitas descanso más que explicaciones esta noche. Mañana en el avión, podemos hablar. Me estudió por un largo momento. No entiendo nada de esto. ¿Por qué mentiría mi padre sobre que estabas muerta? ¿Por qué vendrías a buscarnos ahora? Esas son preguntas justas, pero tienen respuestas largas. Miré hacia abajo a Sophie, luego de vuelta a él. James, te estoy ofreciendo a ti y a Sophie un lugar seguro para quedarse en mi casa en Florida. No permanentemente, sin condiciones, solo un lugar para recuperarse y decidir tus próximos pasos. Si decides irte en cualquier momento, arreglaré el transporte a donde quieras ir. Así de simple. Sin condiciones. Así de simple. ¿Por qué debería confiar en ti? Encontré su mirada directamente. No necesariamente deberías. Apenas me conoces. Pero considera la realidad práctica. Tu hija está recibiendo el cuidado médico que necesita. Tienen un lugar seguro para dormir esta noche. Mañana puedes tomar tu próxima decisión. Asintió lentamente, el agotamiento finalmente superando su cansancio. En una hora, tanto él como Sophie estaban dormidos, y yo hice los arreglos para nuestra partida. La finca Benwood apareció a través de las ventanas del auto mientras rodeábamos la curva final del camino de entrada. La casa principal se erguía como lo había hecho por 70 años. Columnas blancas, amplios porches, ventanas que captaban el sol de la tarde tardía. Observé el rostro de James mientras lo asimilaba. Su expresión una mezcla de asombro y aprensión. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Sophie segura en sus brazos. Aquí es donde Spencer y yo vivimos. Corregí suavemente. Tu abuelo construyó este lugar el año antes de que nos casáramos. El auto se detuvo en la entrada principal. Adentro, todo estaba preparado. Una nursery había sido instalada adyacente a la suite de invitados en el ala este. María, la niñera que había arreglado, llegaría en una hora. El doctor León, el pediatra local, revisaría a Sophie esa noche. James entró al vestíbulo, sus movimientos cautelosos, como si pudiera romper algo simplemente por existir en el espacio. Sophie, aún recuperándose pero mejorando con los antibióticos, hizo un pequeño sonido contra su hombro. Déjame mostrarte dónde se quedarán, dije. Lo llevé a través de la casa al ala este, evitando deliberadamente las áreas formales. La suite de invitados que elegí era cómoda pero no abrumadora. Un dormitorio con un área de estar adyacente, colores neutros, ventanas con vista a los jardines. La nursery conectada era simple pero completa. Una cuna, mesa de cambio, mecedora. María llegará pronto, expliqué. No está aquí para tomar el control. Está aquí para que puedas descansar cuando lo necesites. James se quedó en el centro de la habitación viéndose perdido. Hay ropa en el tocador, continué. Cosas básicas, camisetas, jeans. La cocina abajo siempre está abierta. Sus habitaciones tienen cerradura. Saqué un smartphone de mi bolsillo. Este tiene mi número programado. Llama o envía mensaje en cualquier momento, día o noche. Aceptó el teléfono con su mano libre. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Instálate. Descansa. Eso es lo único que importa ahora. Durante 3 días, James se mantuvo mayormente en sus habitaciones. María reportó que Sophie mejoraba rápidamente con la medicación y el cuidado adecuado. Les di espacio, reconociendo que James necesitaba tiempo para descomprimirse, para asegurarse de que esto no era alguna trampa elaborada. En la cuarta noche, estaba sentada en la sala del sol con té y uno de los viejos álbumes de fotos de Spencer. Cuando sentí una presencia,
James estaba en la puerta, vacilante. ¿Puedo unirme?, preguntó. Por favor, señalé la silla frente a la mía. Sophie dormida. Finalmente, María me mostró cómo usar el monitor de bebé. Miró el dispositivo en la mesa lateral. Está tomando algo de acostumbrarse. ¿Tener ayuda? Asentí, sirviéndole té de la forma en que había notado que le gustaba. Sin azúcar, un chorrito de leche. ¿Tuviste oportunidad de explorar los terrenos hoy? Un poco. Caminé hasta el estanque. Aceptó la taza con un asentimiento de gracias. Este lugar es increíble. No siempre fue así, dije, viendo una apertura. Deslicé el álbum de fotos hacia él. ¿Sabías que tu abuelo construía casas con sus propias manos antes de que alguna vez dirigiera una compañía? James se vio sorprendido. No, mi padre nunca habló de él, de ninguno de ustedes. Abrí el álbum en una fotografía de Spencer en ropa de trabajo arrodillado en un techo con un martillo en la mano. Su sonrisa era amplia, genuina. Spencer creció pobre en Georgia. Su padre era carpintero que le enseñó el oficio. Cuando Spencer se mudó a Florida en los 40, empezó a construir casas simples para veteranos regresando de la guerra. Pasé la página para mostrar una fila de casas modestas. Estas fueron las primeras propiedades Avenwood. Nada lujoso, pero sólido, construido para durar. James estudió las fotos, sus dedos flotando justo encima de la superficie, sin tocarlas del todo. Se ve feliz. Era más feliz cuando trabajaba con sus manos. Pasé otra página. Esta fue nuestra primera oficina real, solo una habitación de almacenamiento convertida con un teléfono. Spencer decía, Avenwood no construye casas. Construimos el lugar donde una familia se siente segura. James levantó la vista. ¿Es por eso que viniste a buscarnos? ¿Por lo que él creía? La franqueza de la pregunta me tomó desprevenida. En parte, admití, pero es más complicado que eso. Mi padre, dijo, su voz endureciéndose ligeramente. ¿Qué te hizo? Cerré el álbum suavemente. Hay vacíos en nuestra historia familiar, James. 30 años de ellos. Tu padre se aseguró de eso. Nunca supimos de ti mientras crecías. Nunca vimos tus fotos de infancia. Eso es algo que nunca podré recuperar. Estuvo callado por un largo momento. Dijiste nosotros, tú y mi abuelo. Sí. Spencer nunca supo que existías. Murió poco después de que tu padre se fuera. Algo cambió en su expresión. Lo siento. Yo también. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Tu padre tomó decisiones que no entiendo. Pero Spencer, él era un buen hombre, el mejor que he conocido. Habría movido cielo y tierra para conocerte. Más tarde esa noche, pasaba por la nursery cuando lo escuché. Un suave zumbido bajo. James estaba meciendo a Sophie cantando algo gentil y sin palabras. La melodía se me atoró en el pecho como un dolor físico. Spencer solía tararear esa misma melodía mientras trabajaba en su estudio, concentrado en planos hasta altas horas de la noche. Me alejé en silencio, sin querer interrumpir el momento. Abajo, caminé por la casa silenciosa, mis dedos rozando las paredes. Durante 30 años, Avenwood había sido un museo de lo que había perdido. Esta noche, por primera vez, se sentía como algo más, un hogar. La mañana en Florida era brillante y cálida, el tipo de claridad cristalina que solo se encuentra en octubre después de que lo peor del calor del verano se ha roto. Me senté frente a James en la pequeña mesa de desayuno en el patio, observándolo untar mermelada en una rebanada de pan para Sophie. Ella estaba sentada en una silla alta, balbuceando felizmente.
Muy lejos de la bebé febril y apática que había conocido por primera vez bajo ese puente hace 6 meses. 6 meses. A veces se sentía como días, otras como años. James había llenado su figura, su rostro antes demacrado ahora saludable, sus ojos claros. Había encontrado una rutina aquí. Paseos matutinos con Sophie por los terrenos de la finca, ayudando a María con proyectos del hogar por las tardes. Leía vorazmente de la biblioteca de Spencer. Estaba sanando, pero podía ver la inquietud comenzando a apoderarse de él. Un hombre como James necesitaba propósito. ¿Has pensado en qué sigue?, pregunté, manteniendo mi tono casual mientras sorbía mi café. Levantó la vista, su expresión cautelosa. He estado solicitando trabajos en línea, principalmente en fábricas. Hay una planta de manufactura a unos 20 minutos de aquí que está contratando. Asentí, considerando sus palabras. Esa es ciertamente una opción. Sophie aplastó su pan con deleite, y James limpió suavemente sus deditos. El amor y la atención que le mostraban nunca vacilaban. Me recordaba a Spencer, esa misma devoción tranquila e inquebrantable. ¿Puedo hacer una observación?, pregunté. Por supuesto. Havenwood Properties tiene 100 agentes que pueden vender una casa de 4 habitaciones. Lo que no tenemos son suficientes personas que entiendan que la convierte en un hogar. Dejé mi taza de café. Te arrancaron un hogar. Luchaste para hacer un hogar para tu hija bajo un puente. Entiendes esto mejor que cualquier MBA que pudiera contratar. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Qué estás sugiriendo? Tenemos una vacante para asistente de gerente de proyectos. Nivel inicial. Muchas horas. Trabajo no particularmente glamoroso. Mantuve su mirada firmemente. Esto no es un regalo, James. Es una oportunidad. Empezarías desde abajo. Nadie sabría quién eres. Tu éxito o fracaso sería enteramente tuyo. Estuvo callado por un largo momento, ayudando distraídamente a Sophie con su vaso con boquilla. No tengo experiencia en bienes raíces. Spencer tampoco la tenía cuando empezó a construir casas para veteranos. Sonreí ligeramente, pero tienes algo más valioso, perspectiva. ¿Qué les diría a las personas sobre cómo conseguí el trabajo? Que solicitaste y entrevistaste como todos los demás, lo cual harás. Hice una pausa. Nadie en la compañía sabe de nuestra conexión. Esa es tu historia para contar o mantener privada como elijas. Miró hacia los jardines. Considerando que no quiero tratamiento especial, no lo tendrás. De hecho, probablemente tendrás que trabajar el doble para probarte a ti mismo. Me puse de pie recogiendo mi servilleta. Piénsalo. El puesto comienza el próximo lunes. Si estás interesado, haré que Recursos Humanos programe una entrevista formal mañana. Lo dejé allí con Sophie, sabiendo que necesitaba espacio para decidir. Para la cena, me había dado su respuesta. 2 días después, entró a la sede de Havenwood Properties para su entrevista, usando un traje que nunca había visto antes. Debía haberlo comprado él mismo. No era caro, pero le quedaba bien. Se veía como un sterling. El primer año de James en Havenwood fue un bautismo de fuego. Me aseguré de que no recibiera atención especial. Todo lo contrario. Su supervisor directo, Martin Reeves, era notoriamente exigente. James pasaba sus días enterrado en regulaciones de zonificación, informes de impacto ambiental y análisis de mercado. Los fines de semana, trabajaba en casas abiertas, colocando carteles y preparando café para los agentes senior. Observaba desde la distancia, nunca interviniendo. Cada mes, recibía sus evaluaciones de desempeño junto con las de todo el personal junior.
Las suyas eran consistentemente excelentes, no porque fuera naturalmente talentoso en bienes raíces, sino porque abordaba cada tarea con el mismo enfoque metódico que había aplicado alguna vez al trabajo en fábrica. Era minucioso, confiable y, lo más importante, escuchaba. Para su segundo año, había pasado a un puesto junior de ventas. Sucedió que estuve en la oficina principal una tarde cuando estaba trabajando con una pareja joven. Maestros con un bebé nuevo buscando su primera casa. Observé discretamente desde la sala de conferencias de al lado. Como es su rutina matutina, les preguntaba James, ignorando las hojas de listado extendidas sobre la mesa. ¿Quién se levanta con el bebé? ¿Cuánto dura su trayecto a la escuela? La pareja intercambió miradas sorprendidas. Bueno, Seo usualmente se levanta primero con Emma, dijo el esposo. Yo manejo el turno de la noche ya que Seo necesita calificar trabajos. James asintió, tomando notas. ¿Y cuál es la habitación más importante en su apartamento actual? ¿Dónde pasan la mayor parte del tiempo? La mesa de la cocina, respondió Sarah inmediatamente. Es donde califico, donde comemos, donde jugamos con Emma. Cuéntenme sobre su domingo ideal, continuó James. Lo observé construir un cuadro de su vida, no de su lista de deseos. Cuando mencionaron que les gustaba caminar, eliminó barrios sin aceras. Cuando hablaron de la madre de Seba visitando a menudo, se enfocó en casas con habitaciones de invitados. Al final de la sesión, había reducido sus opciones a 3 casas, todas dentro de su presupuesto, ninguna con las encimeras de granito que pensaban que querían. Pero cada una perfecta para sus vidas reales. 2 semanas después, cerraron en una modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo con excelentes escuelas. Su comisión fue menor que si James los hubiera empujado hacia una propiedad más cara, pero enviaron una tarjeta navideña ese diciembre con una foto de su familia en su nuevo porche delantero. James la clavó en la pared de su cubículo. La palabra se extendió. Más clientes pedían al joven que realmente escucha. Sus colegas, inicialmente desdeñosos del recién llegado callado, comenzaron a notar. Para el tercer año, James había sido promovido a gerente senior de proyectos, supervisando el desarrollo de una nueva comunidad en Júpiter. El proyecto Havenwood Shores era ambicioso. 50 casas diseñadas para atraer a familias jóvenes desplazadas del mercado de lujo, pero reacias a sacrificar calidad de vida. Asistía a las reuniones de planificación, observando cómo James se transformaba del hombre vacilante que había encontrado bajo ese puente. Comandaba respeto, no por fuerza de personalidad, sino por competencia y empatía. Insistía en espacios verdes entre las casas, aceras lo suficientemente anchas para carriolas y un centro comunitario con instalaciones de cuidado infantil. La gente no solo compra casas, explicaba al equipo de desarrollo. Compran el espacio entre su puerta principal y la de sus vecinos. Compran el camino a la escuela. Compran la vista desde su ventana de la cocina mientras lavan los platos. Su equipo escuchaba porque se había ganado su respeto. No sabían nada de su conexión conmigo, nada de su pasado. Solo lo conocían como el gerente de proyectos cuyos desarrollos se vendían consistentemente porque construía comunidades en las que la gente quería vivir. Sofía tenía 4 años ahora, una niña brillante y curiosa que pasaba sus días en el centro de cuidado infantil corporativo de Havenwood. James los había mudado a una casa modesta a unos 15 minutos de mi finca. Lo suficientemente cerca para visitas regulares, pero estableciendo claramente su independencia. Respetaba su necesidad de separación, de construir su propia vida. Nuestra relación se había asentado en un ritmo cómodo de cenas dominicales y visitas ocasionales por las noches entre semana. Nunca hablaba de Gregory. James nunca preguntaba. La reunión ejecutiva anual estaba programada para el primer lunes de octubre.
La compañía había crecido significativamente bajo mi liderazgo. Del modesto negocio de construcción de casas de Spencer a una de las principales firmas de desarrollo inmobiliario de Florida. La había dirigido sola por 30 años, más tiempo del que Spencer y yo la habíamos dirigido juntos. Estaba cansada. La sala de juntas estaba llena esa mañana. Cada vicepresidente, jefe de división y gerente senior en asistencia, todos esperando la revisión anual estándar. James estaba sentado a mitad de la larga mesa. Su portafolio abierto, pluma lista. A los 31, era uno de los gerentes senior más jóvenes en la historia de la compañía, pero se había ganado su asiento en esa mesa. La habitación se quedó en silencio mientras tomaba mi lugar en la cabecera de la mesa. Permanecí de pie, observando. Los rostros se volvieron expectantes hacia mí. Eran buenas personas, profesionales competentes, pero solo uno de ellos entendía lo que Spencer había construido. Hace 30 años, comencé. Mi esposo Spencer estuvo en esta habitación y le dijo a nuestro entonces pequeño equipo que Avonwood no estaba en el negocio de construir casas. Estábamos en el negocio de construir futuros. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Spencer no creía en solo construir edificios. Creía en construir cosas que duraran, cimientos para familias, legados de integridad. Caminé lentamente alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona. Durante 30 años, he buscado un sucesor que comparta esa visión. No alguien que pueda leer un balance general, sino alguien que entienda el valor de una llave de puerta principal en la mano de una familia. Una anticipación silenciosa cayó sobre la habitación. Varios de los vicepresidentes se enderezaron en sus sillas, expresiones expectantes en sus rostros. Mi mirada continuó su recorrido hasta que llegó a James. Me estaba observando con cuidado, su expresión curiosa pero sin pretensiones. He encontrado a esa persona, continué. Alguien que empezó desde abajo y probó su valía a través de integridad y una empatía que no se puede enseñar. La habitación siguió mi mirada hacia James, cuyos ojos se abrieron ligeramente en realización. Efectivo hoy, el nuevo CEO de Havenwood Properties es James Sterling. El silencio fue absoluto. James me miró fijamente, el shock evidente en cada línea de su rostro. Luego alrededor de la mesa, las expresiones pasaron de sorpresa a cálculo a aceptación. Algunos de los vicepresidentes asintieron lentamente. Habían trabajado de cerca con James, visto sus resultados, su estilo de liderazgo. El nombramiento era inesperado pero no inexplicable. James, dije, señalando la cabecera de la mesa. ¿Te importaría decir unas palabras? Se puso de pie lentamente, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Mientras se movía para tomar mi lugar, se detuvo a mi lado. ¿Por qué?, susurró. Solo para que yo lo oyera. Encontré su mirada firmemente. Porque eres el legado de Spencer, respondí suavemente. Y el mío. Mientras James se dirigía a la habitación, su incertidumbre inicial dando paso a una confianza tranquila. Tomé asiento y observé cómo tomaba forma el futuro de Avonwood. La compañía cambiaría bajo su liderazgo, evolucionaría de maneras que Spencer y yo nunca podríamos haber imaginado. Pero su corazón, su entendimiento de lo que un hogar realmente significa, permanecería exactamente como debía ser. Estaba en mi oficina en Havenwood Tower revisando informes trimestrales cuando Margaret llamó por el intercomunicador. Señora Sterling, hay 2 personas en el lobby insistiendo en ver al señor Sterling. No tienen cita, pero son bastante persistentes. Algo en su tono captó mi atención. ¿Dieron sus nombres? Una breve vacilación. Un señor y señora Gregory Sterling. El nombre me golpeó como un golpe físico. Por un momento, no pude respirar correctamente.
Señora Sterling. ¿Debo hacer que seguridad los escolte fuera? Me recompuse. No. Diles que el señor Sterling no está disponible. Bajaré yo. ¿Estás segura de qué? Estoy segura, Margaret. Me puse de pie alisando mi falda con manos que de repente estaban inestables. 30 años. 30 años desde que había visto a mi hijo. Había imaginado este momento innumerables veces. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente calmada. El viaje en ascensor al lobby fueron 17 pisos de recuerdos. Gregory como Tatler corriendo hacia Spencer con los brazos extendidos. Gregory a los 12, mostrando orgulloso a su padre una casa modelo que había construido para un proyecto escolar. Gregory a los 20, sus ojos fríos mientras explicaba por qué merecía acceso temprano a su fondo fiduciario. Había visto el cambio en él, el creciente sentido de entitlement, el encanto vacío. Pero Spencer había estado ciego a eso. Spencer había amado sin reservas, sin protección. Las puertas se abrieron al brillante lobby de mármol de Havenwood Tower. Y allí estaban. Reconocí a Gregory inmediatamente a pesar de los años. Más delgado, gris en las sienes, líneas grabadas profundamente alrededor de su boca, pero inconfundiblemente mi hijo. La mujer a su lado debía ser Brenda. Ambos vestían ropa que alguna vez había sido cara, pero ahora mostraba signos de desgaste. Estaban cerca del escritorio de recepción, Gregory gesticulando enfáticamente al guardia de seguridad. No creo que entiendas quién soy. Soy su padre. Exijo verlo inmediatamente. Como le expliqué, señor, el señor Sterling no está disponible sin cita, respondió el guardia con calma. Entonces haz una cita. Dile que sus padres están aquí. Crucé el lobby, mis tacones haciendo clic contra el mármol. El sonido captó su atención. Gregory se giró, irritación clara en su rostro hasta que me vio. Su expresión se congeló. Hola, Gregory, dije, mi voz notablemente firme. Palideció. Madre. Los ojos de Brenda se abrieron en reconocimiento. Alice, dijo, su voz tensa, luego recomponiéndose con esfuerzo visible. Ha pasado mucho tiempo. Hemos estado tratando de contactar a James. Sé por qué están aquí, interrumpí. Miré directamente a Gregory. La noticia sobre el nombramiento de James salió en la sección de negocios de varios periódicos. Piensan que hay dinero que obtener. Eso no es justo, protestó Gregory, pero débilmente. Somos sus padres. Tenemos derecho. Derecho, repetí la palabra como vidrio en mi boca. Hablemos de derechos, ¿de acuerdo? No aquí. Me volví al guardia de seguridad. Por favor, escolte a estos visitantes a la sala de conferencias B y notifique al asistente del señor Sterling que no debe ser molestado por ninguna razón. Sí, señora Sterling. Gregory y Brenda intercambiaron miradas, pero siguieron al guardia a los ascensores. Tomé uno separado, necesitando esos pocos momentos sola para recomponerme. La sala de conferencias era pequeña con una mesa de vidrio y 6 sillas. Entré última, cerrando la puerta detrás de mí. Gregory y Brenda se habían sentado en un lado de la mesa. Permanecí de pie. ¿Te ves bien, madre?, comenzó Gregory, su voz tomando esa cualidad suave que recordaba demasiado bien. Ha pasado demasiado tiempo. 30 años, 4 meses y 16 días, respondí. Desde el día que vaciaste nuestras cuentas y desapareciste. Tuvo la gracia de verse incómodo. Sé que debes estar enojada. ¿Enojada? Lo corté. La ira es un lujo para los vivos. Yo no estaba viviendo, Gregory. Cometimos errores,
intervino Brenda. Éramos jóvenes, pero somos los padres de James. Tenemos una relación que reconstruir. Volví mi mirada hacia ella. ¿Una relación? Mi voz era peligrosamente suave. Cuéntame sobre esta relación. ¿Fue la que se negaron a dejar que su hijo y su nieta se quedaran con ustedes cuando no tenían a dónde ir? ¿O tal vez la relación en la que le dijeron a James que yo estaba muerta? Gregory se removió en su asiento. Teníamos nuestras razones. ¿Saben dónde encontré a su hijo? Pregunté, inclinándome hacia adelante con ambas manos en la mesa. Bajo un puente de autopista en la lluvia, su hija enferma de fiebre. Ahí es donde los dejó su relación. El rostro de Brenda se sonrojó. Teníamos dificultades financieras. Tenían dificultades financieras, repetí, cada palabra precisa y afilada. ¿Y su solución fue dejar que su hijo y su bebé vivieran bajo un puente? Me enderecé mirando directamente a Gregory. Tu padre murió por lo que nos hiciste. ¿Lo sabías? El doctor lo llamó infarto, pero fue un corazón roto. Spencer murió sentado en su estudio, mirando la caja fuerte vacía donde habían estado nuestros ahorros de vida. Gregory palideció aún más. No quise. Nunca quise que muriera. Tal vez no. Pero quisiste robar de nosotros. Quisiste mentir. Quisiste usar su nombre para conseguirte un puesto en Seattle. Hice una pausa. Justo como ahora quieres usar a James. Eso no es justo, protestó Brenda. También hemos tenido dificultades. Perdimos todo en malas inversiones. Solo estamos tratando de reconectar con nuestro hijo, nuestra familia. ¿Familia?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Hablas de familia? La familia no abandona a un hijo bajo un puente. La familia no construye una vida sobre mentiras que mataron a su propio padre. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un documento doblado, colocándolo en la mesa entre nosotros. Esta es una orden de restricción. Prohíbe a ambos contactar a James o a Sophie de cualquier manera. También les prohíbe entrar en cualquier propiedad de Avonwood. Deslicé otro documento hacia adelante. Esta es evidencia del robo de nuestras cuentas. El estatuto de limitaciones ha expirado, pero si impugnan la orden de restricción, me aseguraré de que esto se haga muy público. Gregory miró los papeles, luego a mí. No puedes hacer esto. Es nuestro hijo. No, dije simplemente. Era tu hijo. Renunciaste a ese derecho cuando lo dejaste bajo ese puente. Me dirigí a la puerta y la abrí. 2 guardias de seguridad esperaban afuera. Estos señores los escoltarán afuera. Si regresan, serán arrestados por allanamiento. Brenda se puso de pie abruptamente. Tú, autocomplaciente. ¿Crees que puedes simplemente robar a nuestro hijo, comprar su lealtad con tu dinero? La miré con calma. No necesité comprar nada, Brenda. Simplemente le ofrecí lo que ustedes nunca hicieron. La verdad y una opción. Gregory permaneció sentado, viéndose de repente viejo y derrotado. ¿Sabe él sobre lo que le hice a ti y a papá? Sí, respondí. Le conté todo y él hizo las paces con eso. ¿Y aún así tomó el puesto de CEO sabiendo que era la compañía de mi padre? Lo tomó porque era la compañía de su abuelo. Corregí. Spencer habría estado orgulloso de él. Gregory finalmente se puso de pie. ¿Y tú, madre, estás orgullosa de lo que has hecho, volviendo a mi hijo en mi contra? No tuve que volver a nadie en tu contra, Gregory. Tú hiciste eso solo. Mantuve la puerta más abierta. Adiós. Salieron. Brenda con la cabeza alta en desafío.
Gregory con los hombros caídos en derrota. Los observé mientras los guardias de seguridad los llevaban a los ascensores. Observé hasta que las puertas se cerraron y se fueron. Solo entonces me permití hundirme en una silla, mi compostura finalmente rompiéndose. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada antes de que hubiera un suave golpe en la puerta. Alice. James estaba en la puerta, preocupación grabada en su rostro. Margaret me dijo lo que pasó. Me enderecé tratando de recomponerme. Lo siento. Debería haberte dejado manejarlo. No era mi lugar. Cruzó la habitación y, para mi sorpresa, tomó mi mano. Era exactamente tu lugar, dijo en voz baja. Protegiste a tu familia justo como has estado haciendo desde el puente. Lo miré. Este hombre que de alguna manera se había convertido en el centro de mi mundo. Intentarán de nuevo. La gente como ellos siempre lo hace y lo manejaremos juntos. Sonrió ligeramente. Sophie está abajo en la guardería. Hizo algo para ti en la clase de arte. ¿Quieres verlo? Asentí, de repente incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. La vista desde la oficina del CEO era espectacular. La ciudad se extendía por un lado, el océano estirándose hasta el horizonte por el otro. Los tres estábamos en el balcón privado, Sophie entre nosotros, sosteniendo ambas manos. Más alto. Exigió, y al contar 3, James y yo la levantamos, balanceándola entre nosotros, su risa brillante y sin miedo llevada por la brisa del mar. A los 5, Sophie era toda curiosidad y energía. Sus rizos oscuros rebotando mientras corría de vuelta adentro para examinar el modelo de la nueva comunidad New Havenwood que se estaba construyendo en Orlando. James la observó con una sonrisa antes de volverse hacia mí. La Junta aprobó la iniciativa de vivienda asequible esta mañana, dijo. La construcción comienza el próximo mes. Asentí, el orgullo calentando mi pecho. A Spencer le habría encantado ese proyecto. Ojalá hubiera podido conocerlo, dijo James en voz baja. Lo conoces, respondí. Cada vez que pones a una familia en un hogar que pueden pagar. Cada vez que eliges integridad sobre ganancias. Hice una pausa. Vive en ti, James, y en ella. Ambos miramos a Sophie, que estaba reorganizando cuidadosamente los arbolitos diminutos alrededor de las casas modelo. Los ojos de Spencer, la gentil determinación de Spencer. He estado pensando, dijo James después de un momento. El penthouse es demasiado grande solo para Sophie y para mí, y esa finca tuya tiene muchas habitaciones vacías. Lo miré, sorprendida. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Se encogió de hombros, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. Sophie extraña desayunar contigo, y ese trayecto desde Palm Beach es brutal. Havenwood fue construido para una familia, dije suavemente. Ha estado esperando mucho tiempo para hacerlo de nuevo. Sophie regresó saltando hacia nosotros, su atención ya capturada por algo nuevo. Abuela Alice, ¿sabías que hay peces en la fuente de abajo? ¿Podemos tener peces para nuestro estanque? ¿Nuestro estanque? Capté la mirada de James por encima de su cabeza, viendo mi propia emoción reflejada allí. Creo que eso se puede arreglar, le dije, alisando sus rizos salvajes. De hecho, creo que tu abuelo insistiría en ello. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una larga luz dorada sobre la ciudad. Durante 30 años, había sido un fantasma en mi propia vida, rondando los espacios que Spencer alguna vez llenó, preservando lo que fue en lugar de construir lo que podría ser. Ahora, con la manita de Sophie en la mía y James a mi lado, finalmente estaba volviendo a la luz. El ciclo de dolor que Gregory comenzó había sido roto. El legado que Spencer construyó estaba asegurado, y yo, Alice Sterling, ya no era un fantasma en una mansión vacía.
Estaba en casa. Así que, esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Habrías perdonado a un hijo como Gregory, o tenía razón al cortarlo de por vida? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.